Gloria a Dios. Capítulo 1 de Juan, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 19. Gloria a Dios, ¿todos lo tienen? Amén. Leemos la palabra del Señor, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron: ¿quién eres? En palabras de oración, hermanos. Padre, buen Dios, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre, esperando, Señor, que tú te glorifiques por medio de tu palabra, que tu palabra llegue al corazón necesitado, que tu palabra redarguya, reprende, exhorta, Señor, que tu palabra restaure, levante y haga milagros, Padre, y que nos hables, Señor. En esta hora, Señor, glorifícate, que tu palabra corra y sea glorificada para la gloria y honra de tu nombre. Atamos y reprendemos todo espíritu de las tinieblas en esta hora, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, lo echamos fuera, todo espíritu contrario a tu palabra, Señor. Que tu palabra nos exhorte en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, glorificando el nombre del Señor. Vamos a estar predicando bajo el tema: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? El testimonio de Juan el Bautista, hermano. Juan el Bautista ya estaba profetizado, según la escritura, acerca de aquel hombre que iba a aparecer después de 400 años de silencio. Aparece Juan el Bautista en el río Jordán, en el desierto, clamando y gritando, gloria al Señor, y hablando las buenas nuevas de salvación. Juan el Bautista empezó a adquirir fama y empezó a adquirir, hermano, de andar de boca de muchas ciudades, naciones, pueblos. El profeta Juan el Bautista se empezó a hacer muy popular cuando emprendió el mensaje de salvación allá por las montañas de Jerusalén, allá por el río Jordán, por el desierto. Empezó a testificar y hablar de las buenas nuevas, y mucho pueblo le salía al encuentro. Oiga, que había pasado mucho tiempo que no se oía palabra de Dios. No había palabra en aquel tiempo. Después de 400 años de silencio, apareció este hombre que ya había sido profetizado por el profeta Isaías, gloria al Señor, hablando, gloria al Señor, de aquel varón que iba a preparar el camino del Señor, de aquel varón que iba a clamar, que iba a exhortar y que iba a volver el corazón del pueblo a Dios. Amén. Empezó a correrse la voz por todo aquel pueblo, por las aldeas, por las ciudades, que había un hombre que estaba proclamando el nombre del Señor, que estaba bautizando para arrepentimiento de pecados. Y todo lo que él hacía fue difundido por las aldeas y los pueblos, y llegó a los oídos de los fariseos, llegó a oídos del Sanedrín, de aquellos que dirigían espiritualmente al pueblo de Israel. Llegó a oídos y decían: allá hay un hombre en Israel que está predicando y bautizando en el nombre del Señor. Y todo el mundo se preguntaba que quién era, quién es ese hombre, de dónde le conoce. Es hijo de Zacarías, decía, ¿verdad? Y allá está predicando, y mucha gente y mucha multitud viene a él. Él no tenía una sinagoga, él no tenía una iglesia. Él estaba en el desierto predicando. Quiere decir que la iglesia de Juan el Bautista era en el desierto. Ahí estaba.
Pero cuando se dieron cuenta los fariseos, los de la junta, los ancianos, los líderes espirituales, los que comandaban al pueblo espiritualmente, los que manejaban el templo, enviaron sacerdotes y levitas para que averiguaran quién era ese hombre. ¿Quién era aquel que estaba proclamando salvación y que hablaba en el nombre de Dios? Enviaron a estos levitas y sacerdotes que preguntasen y le dijeron: ¿tú quién eres? Oiga. Y lo que me llama mucho la atención de Juan el Bautista, que nunca dijo quién era, sino que habló conforme a lo que de él se había profetizado mucho tiempo anterior. Porque le preguntaron a él: ¿eres tú el Cristo? O sea, el Mesías, o sea, el ungido. Y dijo: yo no soy el Cristo. Le dijeron: ¿eres tú Elías? Porque ellos estaban esperando que apareciera Elías también. Y dijo él: yo no soy Elías. Le dijeron: ¿eres tú entonces profeta? Y dijo él: yo no soy profeta. Pero entonces dinos quién eres tú, para que vayamos a lo que nos enviaron a preguntar y le digamos: ¿quién eres tú? Mire, hermano, el testimonio de Juan el Bautista. ¿Quién eres tú? Pero él negó todos aquellos títulos, negó a todo aquello que le decían. Bien pudo haber dicho: yo soy profeta, pero él no se dejó, hermano, guiar por lo que ellos le preguntaban, sino que él habló conforme de lo que él estaba escrito en la palabra, que es muy importante. Que vea que el testimonio de Juan el Bautista, llegaron muchos a preguntarle que quién era él, y muchos creían que era Elías, muchos creían que era el Cristo, el Mesías, el ungido, porque le preguntaron: si tú no eres el Cristo, ¿por qué bautizas? Vea. Entonces, hermano, la respuesta de Juan el Bautista cuando le preguntan: ¿tú quién eres? Y esto es lo que vamos a centrarnos en el mensaje del día de hoy. Él contesta: yo soy una voz que clama en el desierto. Vea, él no dijo: yo soy profeta. Él no dijo: yo soy el siervo de Jehová. Él no dijo: a mí me envió, y no dio explicaciones. Él dijo: yo soy una voz que clama en el desierto. Nada más. Y cuando él menciona esto, se refiere a lo que Isaías había profetizado de él. Acompáñeme a Isaías, capítulo 40 y verso 10. Verso 10. Dice la escritura, verso 3, perdón, hermano. Isaías 40, verso 3 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. De él se había hablado hace mucho tiempo. Entonces, lo que vemos en la humildad de este hombre de Dios, en la humildad de este Juan el Bautista, la humildad de este hombre es que él bien pudo haber acreditado algún título a su ministerio, pero él no contestó lo que ellos querían oír, sino que contestó conforme a lo que Isaías habló de él. Voz que clama en el desierto, este soy yo, una simple voz que está clamando en el desierto. Pero cuando él contesta de esta manera, le dice: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.
Él les aclara en el Evangelio de Juan 1:19 en adelante, donde se habla de él, cuando él responde que él es una voz que clama en el desierto, rápidamente les dice: enderezad el camino. Oiga, enderezad el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. Una voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová y enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Qué dio a entender este hombre de Dios, Juan el Bautista? Que él era la voz de Dios hablando después de 400 años. Porque a él lo mandaron con una responsabilidad de que él hablara y dijera: enderezad el camino. Esto era lo que él clamaba en el desierto. Y bautizaba a muchos de ellos, que la palabra hacía efecto en ellos. Los bautizaba para arrepentimiento de pecados. Oiga, hermano, la responsabilidad de Juan el Bautista de preparar el camino del Señor no era cualquier cosa. De él se había profetizado y él no podía fallar para que hablara conforme a lo que Dios le decía. Alabado sea Dios. Yo soy una voz, eso es lo que es usted y soy yo. Simplemente no tenemos título, simplemente somos siervos inútiles que no necesitamos tener un título de profeta o de pastor o de evangelista. Somos una voz que clama en el desierto para anunciar las buenas nuevas de salvación. Vea, en el verso 6 dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová la sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. En el verso 6, una voz le hablaba y le decía a él: da voces. Está diciendo, una voz que clama es un grito de alerta, es un grito, hermano, de auxilio para aquellas personas que necesitaban enderezar el camino. Porque a Juan el Bautista no lo levantó ningún hombre. De Juan el Bautista se había profetizado, se había hablado de él. Él estaba encargado para enderezar el camino. Y él pregunta: ¿pero qué digo? ¿Qué hablo? Dime tú qué tengo que hablar. Porque si él era la voz de Jehová, le dijo: dile, alabado sea Dios, enderezad vuestro camino. Mire, hermano, o sea que a Juan el Bautista lo mandaron a enderezar el camino, porque el camino de muchos de ellos estaba torcido. Era un camino, hermano, extraviado, un camino que los estaba llevando a la perdición. Pero Dios, en su misericordia, como Él conoce el pasado, el presente y el futuro, preparó a un hombre para que empezara a preparar el camino. Empezó a preparar a Juan el Bautista para que le dijera: enderezcan el camino. Alabado sea Dios.
dice, una voz le decía, da voces. Como que dice, predica, predica. Y esa voz le decía, da voces. ¿Voces de qué? De auxilio. Voces de alerta. Clama y dile al pueblo que enderece el camino o perecerán. Tremendo. Y vea que Juan aquí dice, ¿y qué digo? ¿Y qué proclamo? ¿Qué tengo que decir? Y dice, el pueblo es como la hierba que se seca y como la flor que se marchita. Pero la palabra que vas a hablar, la palabra que yo te voy a poner, la palabra que le vas a decir al pueblo que enderezcan el camino, es palabra mía. O sea, es un clamor en el desierto. ¿Se imagina? El pueblo asustado de ver a un hombre que cuando lo llegaban a ver, algunos llegaban por la curiosidad de quién era este hombre y de la vestimenta que andaba, porque Juan el Bautista no vestía con trajes de lujo ni con trajes admirables, sino que con piel de camello, pelo de camello y un cinturón de cuero. Comía langosta y miel silvestre. Un hombre totalmente que cualquiera lo viera y dijera, ¿y este será que Dios le habla? ¿Y este quién será? Y este loco, al parecer, al verlo, hermano, pudiéramos decir, ¿y este varón quién será, hermano? Porque no tiene corbata, no tiene traje, no tiene un atuendo. No, es que no se trata aquí de la vestimenta. Aleluya, estoy hablando de algo más profundo. Alabado sea Dios. No se trata, hermano, de que un hombre esté recién con una esplendidez, hermano, hablando elocuentemente. No, la palabra de Juan el Bautista era tosca, era dura. Y no me vaya a malinterpretar que no importa la vestimenta, sino que sí importa, sino que lo que ellos querían ver era que no estaba como vestido igual que los fariseos. Que los fariseos andaban con sus grandes trajes, ¿verdad? Bien elegantes. Bien elegante. Y cuando vieron al pobre Juan con un traje de pelo de camello, ¿verdad? Que quién se iba a poner eso, como por decir, este hombre parece mendigo, este hombre, ¿cómo que habla de parte de Dios? Y mírelo, alabado sea Dios. Pero no, aquellos se andaban bien elegantes. Sí, pero ¿de qué sirve estar bien elegante si están todos muertos, todos secos? Alabado sea Dios. Pero ahí había un hombre que tenía piel de camello, pelo de camello, alabado Dios, pero tenía el poder de Dios, tenía palabra de Dios, que cuando hablaba retumbaba los corazones de aquellas personas. Ay, Señor. Ve que llegaron muchos a ver, hermano. Y Juan, de entradita, cuando él estaba predicando de que se aproximaba la venida del Mesías y que él estaba preparando el camino y los corazones para que se volvieran a Dios, la gente rápidamente reconocía que estaban mal, reconocían que iban por un camino perdido, torcido. Y rápidamente, cuando las personas entendían el mensaje de que Juan estaba hablando, rápidamente la conciencia, el corazón, lo que ellos sentían, esa palabra que los empezó a redarguir, decían: yo quiero arrepentirme, yo quiero bautizarme. Es cierto lo que dice este hombre, este no predica igual que los fariseos, este no predica igual que esto que me están llevando extraviado. No, este hombre tiene algo, alabado a Dios, que cuando habla la palabra me confronta. Y esa palabra que soltaba Juan hacía que el corazón del pueblo buscara a Dios y decía: yo quiero bautizarme. Y rápidamente la gente que se arrepentía de sus pecados los confesaba. Ahí mismo Juan los bautizaba, hermano. Y Juan estaba cumpliendo lo que de él se había hablado por muchos años, hermano. Ya lo habían profetizado y Juan había emprendido aquel ministerio. Tal vez, hermano, muchos querían ver tal vez uno igual que los fariseos, uno igual que los escribas. O parecía que, pero decían: pero este no se congrega allá con los
en el templo con los fariseos, saber de qué instituto salió, nadie lo conoce, alabado sea Dios, pero lo que habla parece, hermano, que la palabra que suelta lleva fuego, lleva poder, que confronta al ser humano, confronta el corazón de uno, porque lo que habla es cierto, pero cuando hablan aquello parece que no se siente nada, no hay palabra, no hay un regardumiento, no, pero la palabra que habían en Juan el Bautista era muy diferente, hermano, porque él decía: no hablo yo, sino que es una voz que habla, que clama en el desierto. Por eso él decía: ¿qué digo, Señor? ¿Qué hablo? Y él decía: dile a mi pueblo que enderezquen su camino, enderezad vuestro camino. Hermano, hay que enderezar el camino. Hay que enderezar nuestro camino. Hay que enderezarlo lo más pronto posible que tengamos que enderezar. Hay que enderezarlo, porque si el camino del Señor es recto, tenemos que aprender a caminar en rectitud. Por eso, cuando se habla de Juan el Bautista, que muchos hoy en día, predicadores que hablan de Juan y que predican de Juan, nunca lo invitaran a predicar, porque Juan el Bautista era claro, sincero, era directo. Juan el Bautista no decía: pero si digo esto se van a enojar, si digo aquello no me van a invitar, si digo lo otro. No. Juan el Bautista no andaba complaciendo al pueblo. Juan estaba allí para obedecer lo que Dios le había mandado. Y muchos hablan de Juan el Bautista, pero si estuviera Juan el Bautista el día de hoy, no lo invitaran y muchos no fueran a verlo, porque acompáñame ahí a Lucas, ahí mismo donde estábamos. No, perdón, ahí a Juan, Juan capítulo 1, verso 19, donde leímos como base. Leamos el verso 21. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú? ¿Qué pues eres tú? Elías. Dijo: yo no soy. ¿Eres tú profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Desde que le preguntaron a él, de una vez les dijo: enderezad vuestro camino. Porque Juan el Bautista, a eso fue que lo mandaron, a que enderezara y preparara el camino del Señor, y que fuera y hablara al pueblo para que enderezara sus pasos. Y directamente le dice: enderezad vuestros caminos. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ya veo que ahí ya se levantaron los fariseos, se levantaron todo el Sanedrín, los líderes espirituales de Israel, preguntándole que por qué bautizaba si él no era Elías, si él no era el Cristo, pero era un enviado de Dios. Y aunque Juan el Bautista no estaba buscando la aprobación de ellos, como a veces, hermano, suele suceder que necesitamos tener la aprobación del pueblo o de la gente. Pero cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te envía a predicar la palabra y pone una palabra en tu corazón para que la suelte, suéltalo, predícalo, háblalo, porque usted no tiene que darle cuenta al hombre, sino a Dios. Dios te pedirá cuenta por lo que usted habla, por lo que usted predica. Si obedeciste a Dios, obedeciste al hombre. Y ve que Juan el Bautista no andaba buscando la aprobación de ellos, ni les explicó mucho.
Simplemente le dijo: yo soy una voz que clama en el desierto. Tal vez ellos habían ya leído las escrituras, porque ahí estaban los escribas, los intérpretes de la ley, pero nunca pudieron comprender que la palabra que estaba en Elías se estaba cumpliendo en su cara. Así hay muchas cosas que están escritas en esta Biblia que se están cumpliendo en la cara de nosotros. Y a veces nosotros pasamos por apercibido esto, pero ellos no entendieron. ¿Qué le quiso decir Juan el Bautista? Les dijo: yo soy una voz que clama en el desierto. Oiga bien, dándoles a entender, si ustedes han leído a Isaías, si ustedes han leído la palabra, si ustedes han leído la Torá, si ustedes, que son los intérpretes de la ley, no pueden entender el tiempo que estamos viviendo, el tiempo que se está cumpliendo esta palabra, ¿cómo puedo yo estarles dando explicaciones? Por eso Jesús, cuando llegaban con Jesús: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y ellos miraban lo que Jesús hacía, miraban los milagros, y todavía así le preguntaban si era o no era. Así hay personas que, como Tomás: ¿será él? ¿Será que resucitó? Hasta que yo ponga mi dedo en la mano de él, entonces voy a creer. Y se estaba cumpliendo cuando Juan el Bautista les dice: yo soy una voz que clama en el desierto. Como ellos eran los intérpretes de la ley, y como ellos supuestamente conocen la ley, conocían la Torá, tendrían ellos que decir: es cierto, de este hombre está profetizado. Pero ve, ellos eran intérpretes de la ley, pero no pudieron interpretar que lo que estaba escrito de Juan el Bautista se estaba cumpliendo frente a ellos. Porque si después de 400 años, oiga, después de 400 años que hubo un silencio, aparece un hombre gritando en el desierto, clamando en el desierto, proclamando la salvación, y que prepararan su corazón para recibir a Jesús. Ay, Señor. Ahora, y le preguntaron, verso 25, y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Se da de cuenta que Juan el Bautista responde que hay uno en medio de vosotros al cual ustedes no lo conocen. Yo no soy el Cristo. El Cristo está en medio de ustedes y ustedes no lo conocen. Ni yo soy digno de desatar la correa de las sandalias de. Yo sí estoy bautizando en agua, sí, para arrepentimiento de pecado, pero detrás de mí viene alguien más grande, más poderoso, que yo no soy digno de él. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, y fuego, y fuego. Y Ramanda, aleluya. Aleluya. Un hombre que no tenía título. Los fariseos querían oír título. Pero si este dice: este no estuvo en ningún instituto bíblico, este no ha pasado ni por el templo, y a este ¿quién lo instruyó? Y a este ¿quién le enseñó la ley? Y a este ¿quién le habló de la ley? Si a este nadie lo conoce, si nadie lo conoce, pero habla de parte de Dios, y el que habla de parte de Dios, respaldo de Dios tiene. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Acompáñeme a Lucas capítulo 3
Y Juan el Bautista, cuando habla con ellos, aquí Juan le responde a los fariseos, porque los fariseos llegaron a ver los sacerdotes y los levitas que mandaron a ellos en Lucas capítulo 3, porque todos los evangelios hablan de Juan el Bautista, y en algunos evangelios dice algunas cosas diferentes, pero que completan lo que es el testimonio de Juan el Bautista cuando le habla a ellos. Lo más interesante, gloria al Señor, de que cuando Juan empieza a dar la palabra, empieza a bautizar a aquella gente y a enseñarles el camino recto, y que enderezaran y que dejaran lo que a Dios no le agradaba, llegaron aquellos que estaban siempre juzgando y viendo para ver quién era ese hombre que no era conocido en toda esa área. Nunca había pasado por ningún templo de ellos, pero estaban los intérpretes de la ley y vamos a ver qué dice, vamos a ver en qué se equivocó, vamos a ver qué pretende este hombre. Y la gente, hermano, conmovida, porque cuando Juan hablaba del pecado, hablaba de enderezar el camino, cosa que los otros no hacían. Por eso que cuando se habla de la palabra, tiene que llevar la exhortación para que el pueblo entienda a enderezar el camino. Siempre hay algo que enderezar. No todo está recto. Siempre hay algo que enderezar. Siempre. Y mire que en el capítulo 3 de Lucas, capítulo 3, verso 8, les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún en estas piedras. Ellos estaban, hermano, agarrándose de que eran hijos de Abraham, y que por eso que ellos no tenían que enderezar ni bautizarse ni enderezar el camino, que ellos a la verdad estaban bien, porque como vestían bien y la gente los tenía en alto estima. Pero Juan el Bautista, gloria al Señor, el ojo de Juan el Bautista traspasaba el corazón de ellos y le decía: enderezad vuestro camino y haced frutos dignos de arrepentimiento, convertidos y arrepentidos, alabado sea Dios. Y mire que ellos, hermano, cuando oyen las palabras de Juan el Bautista, los incomodó. A cualquiera los incomodó. Por eso venían las preguntas, y Juan le decía: no. Ustedes lo primero que tienen que hacer es enderezar el camino. Porque si ustedes no enderezan el camino, oiga, entonces están sentenciados y condenados a llevar una vida desagradable delante de Dios. Por eso que cuando Juan los reprende, le dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona se arrepiente, cambia de vida. Cuando una persona se arrepiente, nótese que para tener un arrepentimiento, hermano, genuino, se ve el cambio. Por eso le dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. No es solamente la fachada, no es solamente el traje, sino que el corazón, lo de adentro, es lo que Dios mira. Porque de adentro del corazón es donde sale el odio, las envidias, los pleitos, la ira, la contienda. Por eso no es solamente el vestuario, no es solamente el traje, sino por dentro. ¿Qué hay por dentro? Que Dios lo conoce todo. Ay, Señor, qué tremendo, ¿verdad? Que cuando Juan habla acerca de arrepentidos y convertidos y hacer frutos dignos de arrepentimiento, eso conlleva a un cambio de vida. Porque algunas veces solamente las personas se arrepienten, pero no se convierten. Y hay dos grupos, podemos decir, de algunos que son arrepentidos y otros que son
convertidos. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de arrepentidos y convertidos, quiere decir que una persona que se arrepiente de lo malo que hizo no lo volverá a hacer. O sea, se convierte. Cuando una persona se convierte, está arrepentido de todo aquello que practicaba y ya no lo vuelve a hacer, ya no lo vuelve a practicar, porque se ha convertido al Señor. Pero una persona que se arrepiente nada más, nunca se convierte, lo vuelve a hacer otra vez y vuelve a practicar otra vez lo que a Dios no le agrada. Esa es una persona, y son de los grupos aquellos que solamente se arrepienten. Como decía yo en otra ocasión, que cuando a veces nos poníamos a tomar y nos daba aquel dolor de cabeza al otro día, no sé cómo le llaman en su país, la resaca, la cruda, la goma, no sé cómo le llaman en su país, y uno aquel dolor de cabeza que le da vuelta y uno dice, nunca más lo vuelvo a hacer. Y se arrepentía como los lunes de arrepentimiento, ¿verdad? Después de estar todo el fin de semana tomando. Ya no lo vuelvo a hacer. Pero pasando unos 3, 4 días, 5 días, volvía otra vez el fin de semana. Hoy lo voy a hacer, pero un poquito más leve. Hoy un poquito menos, ¿verdad? Entonces se arrepintió en el momento. Pero después de salir de aquí, volvió a ser el mismo. Porque a veces que la palabra, hermano, toca, confronta. La palabra, hermano, redarguye los sentimientos del corazón cuando están oyendo la palabra, y la mente empieza a pensar y dice, es cierto, le he fallado al Señor, es cierto lo que dice la palabra, es cierto, Dios me está hablando. Pero ¿qué pasa cuando sales por esa puerta? Se te olvidó la palabra. Eso es como decir, dice la palabra, que la palabra nos limpia, ¿verdad, hermano? Que la palabra nos limpia. Nadie en sus 5 sentidos, oiga bien lo que le voy a decir, nadie en sus 5 sentidos, que después de ir a trabajar en un día caluroso en verano, que hizo un montón de cosas, se ensució, sudó, vaya usted y se vaya a su casa y se bañe y se vuelva a poner la misma ropa. ¿Verdad que nadie en sus 5 sentidos lo haría? Pero así hay muchos que a veces la palabra los limpia, a veces la palabra nos confronta, a veces la palabra nos habla, pero saliendo de esa puerta nos vamos a meter la misma ropa de inmundicia. A veces la palabra nos habla, nos confronta la palabra, pero no queremos dar el brazo a torcer por el orgullo. A veces estamos oyendo la palabra en ciertas ocasiones, a todos nos pasa que Dios nos habla y meditamos en lo que Dios nos habló y lo que Dios nos dijo, y estando oyendo la palabra decimos, sí, Señor, es cierto, esta es mi condición, sí, Padre, y hasta ahí podemos tener un arrepentimiento, pero no hay una conversión, porque aquel que se arrepiente de a de veras se convierte y dice, voy a luchar por agradar a Dios. No vuelve a pasar, Padre amado, no lo vuelvo a hacer porque quiero agradarte. Pero ese es un verdadero convertimiento, hermano. Pero a veces cuando salimos, hermano, oímos la palabra, nos caló, nos confrontó, hasta lloramos, hasta la sentimos muy profunda. Es cierto, a veces oímos alguna predicación que nos habla, hermano, y que nos confronta, y decimos, en vez de ponernos, hermano, a poder enderezar el camino, no, a veces, hermano, tapamos los oídos, nos tapamos los ojos, nos hacemos que no es con nosotros, nos hacemos los locos. Y Dios hablando, y Dios hablando, y Dios hablando, y Dios hablando. Y salimos redarguidos de la palabra. Y todavía llegamos a la casa y sí, la palabra, Dios, me hablaste. Porque sería, hermano, la condición del hombre de venir a la iglesia, de venir a congregarnos y venir a oír la palabra, decir, Señor, ministrame con tu palabra,
háblame, enderézame, bendíceme con ella, confírmame una palabra. Yo necesito una palabra y quiero que tú me la dejes. Ese sería, Señor, la posición o la condición en la que vendríamos nosotros. Alabado sea Dios. Pero cuando Dios nos da la palabra que necesitamos, porque mire, Juan el Bautista no le estaba hablando lo que ellos querían oír, sino lo que Dios le hablaba a él. Y eso es lo que nosotros debemos entender, hermano, de que cuando Dios nos habla, porque primero, mire, la palabra es una espada que corta aquí y corta para allá, porque la Biblia dice que es una espada de dos filos. Corta cuando entra y corta cuando sale. Alabado Dios, hermano, cuántas cosas no le dijo el Señor a Juan el Bautista. Lo primero que le dijo, diles, enderezad vuestro camino. Hay cosas que hay que enderezar, claro que sí. El camino del Señor es recto, y mientras vayamos caminando nos vamos a ir enderezando, hermano. Al principio, cuando empezamos, veníamos todos torcidos, hermano, ¿sí o no? ¿O quién venía recto? ¿Ven que los fariseos, con el traje, ellos sentían que ya somos hijos de Abraham? Los más santos, los más santulones, los fariseos. Por la vestimenta se creía, porque extendían sus filacterias, y dice que les gustaban los lugares adelante, ¿va? Los mejores lugares. Y somos hijos de Abraham, soy hijo de Dios. No. Oiga, los hijos de Dios obedecen la palabra. Los hijos de Dios son humildes. Los hijos de Dios obedecen lo que Dios nos habla y nos enseña a caminar rectamente. Por eso lo primero que les dice, enderezad vuestros caminos y haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, tiene que haber fruto. ¿Cuál es el fruto de una persona que está arrepentida de lo que hacía mal? El fruto, el testimonio. Lo que antes hacía mal, ahora ya no lo hace. Y es más, ni él mismo habla de sí mismo, sino que la misma gente habla de su testimonio. Porque la gente que lo conoció a usted dice, pero antes el varón aquí venía todos los sábados, pasaba esta cantina. Hoy pasa de largo y con una Biblia. ¿Verdad? Dice, ¿y a usted qué le pasó? Hasta en el rostro se le nota que usted es diferente ahora. ¿Qué pasó? Tuvo un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí o no? Hermano, porque hay fruto. Y no se encarga usted, dice, que otros labios te alaben. Pero cuando hay personas que empiezan a gloriarse de sí mismos, yo hice esto, yo estudié teología, yo estudié hebreo, yo he estado en instituto, yo hice esto. Juan el Bautista dijo, yo soy simplemente una voz que clama en el desierto. ¿Se imagina a Juan el Bautista decir, yo soy el ministro, el reverendo Juan el Bautista? Soy el reverendo, porque hoy reverendo, doctor, apóstol y profeta Juan el Bautista. Tanto título. ¿Ven que todo lo que le dijeron? Eres el ungido, porque Cristo significa ungido, el Mesías. ¿Eres tú el ungido? Yo no soy el ungido. ¿Eres tú Elías? Y dice la Biblia, Jesús habla de que el espíritu de Elías estaba sobre Juan el Bautista. ¿Sí? Estaba sobre Juan el Bautista. Él podía haber dicho, sí, yo soy el espíritu de Elías está sobre mí, apártense de mí, fuego les va a caer. No, Juan el Bautista no venía en una misión. Yo soy una voz que clama en el desierto, arrepentidos y convertidos, y dejad vuestros malos caminos, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y ellos se quedaron como espantados. Y ¿cómo me va a hablar a mí así? Si yo soy aquí el reverendo, el gran fariseo Caifás y Anás. ¿Cómo me va a hablar a mí este hombre así? Con esos trapos de pelo de camello. Imagínense. Pero cuando hablaba Juan el Bautista con autoridad, y se les queda viendo, ¡generación de víboras! Dios mío. Y ellos, para disimular, voltearon a ver para atrás. No, a ustedes les estoy hablando, dijo.
Juan el Bautista. Por eso le digo que a Juan el Bautista estuviera el día de hoy, no lo invitaran. No lo invitaran, porque Juan el Bautista venía con una autoridad de parte de Dios. Estaba profetizado de él. Y cuando dice, soy una voz que clama, ese clamor es para que la gente oyera el grito de desesperación que está pegando en el desierto. Es como cuando, no sé si en sus países todavía lo hacen, allá en México, en Dominica, en República Dominicana, allá en Puerto Rico, allá en Guatemala, en Venezuela, allá, no sé, se recuerdan que en las esquinas se vende el periódico, se vendía o todavía lo hacen, y el que está vendiendo el periódico da la noticia. ¡Alerta, alerta! Y empieza a dar la noticia por el periódico. Así estaba Juan el Bautista, dando una noticia y diciéndole a la gente: enderezad vuestro camino, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y la gente al oír todo aquello y este alboroto, hermanos, y Juan el Bautista no tenía bocina, Juan el Bautista no tenía una congregación, Juan el Bautista se paró ahí en el desierto y empezó a proclamar la palabra, y el Espíritu tocaba los corazones y la gente salía de las aldeas, la gente salía de los pueblos. Algo está pasando en el río Jordán, vamos a ver qué es lo que está pasando. Alabado sea Dios. Se oye una voz de alerta, que enderecemos el camino. El Espíritu lo llevaba a donde estaba proclamando el evangelio Juan el Bautista, sin tanto afiche. Hoy hay redes, hay radio, hay televisión, y hoy, hermano, para proclamar, para tirar ahí el mensaje, hermano. Juan el Bautista no tenía nada de esos recursos que hoy en día hay. Y el Espíritu, es que cuando está el respaldo de Dios, cuando Dios te envía, cuando Dios te respalda, aleluya, el Espíritu toca los corazones. El Espíritu es el que los lleva. Y llegaba toda la gente a ver aquel mensaje de Juan el Bautista. Y Juan decía: arrepentidos y convertidos. Si la gente hubiera estado bien, ni siquiera se hubiera bautizado, porque de los fariseos ni uno se bautizó. Porque, ¿y este quién es? ¿Y este quién lo envió? Ellos, teniendo la Biblia, teniendo la Torá, teniendo la ley y siendo intérpretes, no pudieron el tiempo de la visitación que ellos estaban presenciando, tener a un hombre de Dios al frente predicándole la palabra de arrepentimiento. Gloria al Señor. Ellos no pudieron entenderlo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que cuando Juan el Bautista proclama, acompáñame a Isaías capítulo 58 verso 1. Isaías 58 verso 1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Clama a voz en cuello. No podemos dejar de clamar y proclamar esta palabra. Y dice, proclama, ¿qué dice? Su rebelión. Juan el Bautista no llegó a decirle todo está bien, todo está en orden. No, había un desorden, porque en los 400 años de silencio que tuvo el pueblo, donde Dios no habló, se habían levantado muchas sectas, se habían levantado muchos grupos. Y no solamente eso, sino que estaban los fariseos, estaban los escribas, estaba el Sanedrín, estaban torcidos, estaban desviados. Y por eso Dios dijo, ahora es el tiempo del cumplimiento, donde Juan el Bautista tiene que llegar. Esa voz de alerta tiene que llegar para que enderezcan el camino. Clama a voz en cuello, no te detengas. El profeta clama contra los pecados del pueblo como un poderoso toque de trompeta, un sonido de advertencia
a todo aquel que desea oír el verdadero profeta. Debe ser fiel en exponer y denunciar la rebelión. Es el verdadero profeta. En exponer, en denunciar, oiga, y serle fiel al Señor. En denunciar la rebelión del pueblo, de aquellos dirigentes. Háblales, diles, no te detengas, clama voz en cuello. Como trompeta, háblales. ¿Y qué dice que les hable? Háblales su rebelión, que han dejado el camino de santidad, que han dejado de perseverar en la palabra. Por eso entendemos que los verdaderos hombres de Dios y los profetas verdaderos de Dios no son los que hoy en día los vemos con títulos. Desde el hecho de que usted ya vea profeta fulano de tal, para mí no es nadie, no es nada. Y que hable lo que quiera, porque cuando ya se ponen el título es porque quieren alcanzar fama, es porque quieren ser populares, es porque quieren el título de que la gente los siga. Desde el hecho de que ya se ponen apóstol, doctor y reverendo Juan el Bautista, no, simplemente somos siervos inútiles. Siervos inútiles. Siervos inútiles. Eso es lo que somos. Somos barro, somos polvo. No somos nada sin Él. Y ahora ponernos profeta. Y los verdaderos profetas de Dios hablan la verdad. Ellos no andan sobándole el pecado a nadie. Los verdaderos hombres de Dios son hombres que tienen la autoridad para corregir el pecado, para corregir lo que está malo. Los verdaderos hombres de Dios se paran en la línea para agradar a Dios. Los verdaderos hombres de Dios dicen la verdad, no se esconden. Los verdaderos hombres de Dios enderezan el camino. Lo que está torcido hay que enderezarlo y se acabó. Esos son los verdaderos hombres de Dios. No los charlatanes de hoy en día. Que hoy en día todo es prosperidad, que hoy en día todo está bien, que hoy en día vamos a recibir de Dios mansiones y vamos a recibir carros. Vamos a orar por los empresarios de la iglesia. Vas a levantar una taquería, vas a ser millonario, vas a hacer esto y lo otro. Dios reprenda al diablo. Los verdaderos hombres de Dios, lo primero que le dice es: enderezad el camino. Enderezad el camino. Eso es lo primero que hacen los hombres de Dios, los profetas de Dios, los que aman a Dios, los que son celosos de la palabra, pero no celosos carnales, sino celosos espirituales. Los verdaderos hombres de Dios los vemos a través de la escritura. Juan el Bautista no andaba con rodeos. Ustedes son una generación de víboras, les dijo. ¿Y quiénes eran? Eran los líderes, los grandes. Y esos grandes eran que llevaban torcido a todo el pueblo. ¿Y por qué Juan el Bautista les dijo así? Para que ellos enderezaran el camino, pero no quisieron. Más bien lo mataron. Mataron a Jesús. Los verdaderos hombres de Dios sufren. Los verdaderos hombres de Dios, por decir la verdad, los meten presos, los persiguen, los atacan. Los verdaderos hombres de Dios van a ser perseguidos. Los verdaderos hombres de Dios son perseguidos, son perseguidos, son perseguidos. Hoy los de hoy no. Los de hoy son aplaudidos. ¿Sí? Y a todo mundo le cae bien. Y cuando a todo mundo le caes bien, eso quiere decir que algo está mal. Porque cuando Juan el Bautista predicaba, a algunos les caía bien porque se arrepentían y se bautizaban y reconocían la palabra, pero a otros les caía mal. Entonces la palabra es el efecto que hace. A algunos les cae mal y a otros, porque solo pasan dos cosas cuando se predica la palabra: o reconocen que Dios está hablando, o se revuelcan los demonios. Se manifiestan los demonios. Se manifiestan en personas que dicen: esa palabra no es de Dios.
Por eso decían a Juan el Bautista los fariseos: ¿y a este quién lo envió? No es profeta, no es ungido, no es el Mesías, no es Elías. Y miren cómo anda vestido. ¿Se da cuenta? O sea, el fariseo así, pero Juan el Bautista, hermano, aunque no hizo descender fuego del cielo, no hizo milagro, pero ¿se imagina estar en una predicación de Juan el Bautista? Sí, yo creo que todos corremos, aunque ya nos hayamos bautizado, corremos otra vez al Jordán, hermano. Corremos a bautizarnos, hermano, otra vez. Sí, es que esos hombres de Dios, que en el momento que Dios los levantó para que hablaran con autoridad, el diablo se revolcó, hermano. Eso en el mundo espiritual eso se revolvió, porque la gente venía a arrepentirse. Y cuando la gente viene a arrepentirse, eso indica que la palabra del Señor los ha tocado. ¿Y qué es lo que le conviene al diablo? Eso no le conviene al enemigo. Al enemigo lo que le conviene es tener a la gente engañada. Engañada. Por eso que cuando vemos los verdaderos hombres de Dios que hablan la palabra como es, porque el mensaje te tiene que llevar a enderezar el camino. O todo está bien, ya todos somos santos aquí, andamos la ruedita aquí arriba, ¿verdad que no? No, todos vamos caminando a la perfección. Todos vamos caminando hacia arriba y todos vamos enderezando lo torcido. Todos tenemos que ir enderezando lo torcido. El verdadero profeta debe ser fiel en exponer y denunciar la rebelión y la hipocresía cuando se encuentra en el pueblo de Dios. Los ministros y mensajeros de Dios que dejan de señalar los pecados del pueblo de Dios y de advertirles del juicio, no están siendo fieles a los propósitos de Dios para su ministerio. Los que dejan ya de predicar del pecado, le están siendo infieles a Dios. Y ese es el problema. Y no podemos detenernos, hermano, con esta palabra. No podemos dejar de anunciar las buenas nuevas. No podemos de decirle a la gente, hermano, de su rebelión. Porque si dejamos a la gente sin decirle de su rebelión, ¿para dónde van a ir a caer? ¿Para dónde van? ¿Y para qué Dios nos levantó? Para ser una voz que clama en el desierto, para ser una voz que clama en las calles, para ser una voz que clama y que predica en las calles, que predica a su vecino, que predica allá afuera, que predica a todo el que pasa. Somos una voz que clama en el desierto, aunque no tengamos título. No, es que no tenemos que tener título para predicar. Somos una voz que clama en el desierto. Hermano, esa voz que clama en el desierto, tenemos que proclamar a voz en cuello el evangelio del Señor. No nos detengamos en proclamar el evangelio. Simplemente somos vasos, instrumentos que Dios ha levantado para proclamar. Somos aquella voz como levantó Dios a Juan el Bautista, que en el medio del desierto proclamaba el evangelio y la gente llegaba y se arrepentía y se bautizaba. Esa misma voz que le habló a Juan el Bautista y que le dijo: clama a voz en cuello y no te detenga. Esa misma voz nos habla a nosotros para decirnos: clama a voz en cuello, no te detenga, siembra la semilla, sigue predicando la palabra de verdad. Hay que denunciar el pecado, sí, hay que denunciar la rebelión, sí, pero hay que enseñarle al pueblo a enderezar el camino. Y el apóstol Pedro lo dice, y con esto termino, en Hechos capítulo 3, 19. Dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Se da cuenta? Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados nuestros pecados y para que vengan
de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Dios ha determinado bendecir a su pueblo al llenarlo generosamente del Espíritu Santo. Las condiciones para recibir este don son un verdadero arrepentimiento, admitir, convertirse de sus propios caminos pecaminosos y los caminos corruptos del mundo. Sobre el arrepentimiento, volverse a Dios, confiarle nuestra vida y rendirnos a sus designios. Escuchar todo lo que Cristo nos muestra en su palabra. El profeta dice, particularmente mediante su palabra, y esforzarnos siempre en obedecer a Cristo para que tengamos tiempos de refrigerio. Vea que el evangelio es ese: arrepentidos y convertidos. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay una verdadera conversión. ¿Y eso cómo lo mostramos? Haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Porque lo que antes hacíamos, hermano, no le agradaba a Dios. Y estamos aquí sentados y estamos aquí hoy. ¿Sabe por qué? Porque nos arrepentimos de la vida que llevábamos y que decidimos seguir a Cristo. Y eso habla de nuestros frutos dignos de arrepentimiento. De decir, Señor, si antes era yo un drogadito, un borracho, un mujeriego, lo peor, hoy muestro con mis actitudes mis frutos dignos de que estoy arrepentido del camino que llevaba. Hoy me he entregado al Señor por completo. Y por eso el testimonio no es tanto que nosotros hablemos de nosotros, sino que los demás digan de nosotros. Porque cuando preguntaron por Juan el Bautista y le fueron a decir a él, ¿quién tú eres? En cierta ocasión llegaron dos personas a mi casa, unos obreros que estábamos poniendo. Pero como ya se sentían ellos alzar vuelo solos, sin que nadie los dirigiera, sin que nadie los, después de estarlos instruyendo, estarles enseñando, quisieron hacer una reunión conmigo. Llegaron a la casa y quisieron ya alzar vuelo ellos solos. Y yo estaba encargado de la zona. Y dijeron, mire, queremos decirle algo. Bueno, antes de que ustedes me digan, yo voy a decirles, yo tengo ya un plan de trabajo para esa área de cómo se va a trabajar. Dijo, no, nosotros dos ya tenemos el plan de trabajo. Y dije, ¿cómo así? No, usted siga por su camino. Nosotros levantaremos aquí nosotros solos. No necesitamos de su ayuda. Es más, dijo, ¿y a usted quién lo puso? Porque, dijo él, nosotros no hemos visto que lo hayan ungido, le hayan echado aceite. ¿Y a usted quién lo nombró como pastor? ¿Usted tiene algún título? Porque queremos que usted nos enseñe que el pastorado tiene que ser como la Biblia dice. Me dijo, ¿verdad? Pero ya ellos llevaban su plan, ¿verdad? De alzar vuelos solos. Y yo le dije, es cierto, nadie me ha echado aceite, nadie me ha ungido, nadie me ha proclamado pastor, nadie me ha dicho que yo soy pastor, pero yo sabía las desveladas y las vigilias y las oraciones que yo hablaba con mi Señor. Y le dije, es cierto, todo eso yo no lo tengo, no tengo ningún título de pastor, porque ahora para ser pastor hay que ir a un instituto y sale con una credencial de 4 años, pero todo muerto, sin aprobación de Dios. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Estar lleno del conocimiento, tal vez, conocimiento,
Pero en el instituto no te enseñan a buscar a Dios en oración, en ayuno, en vigilia, en consagrarte para Dios, en vivir en santidad y agradar a Dios. Te llenas de conocimiento, pero sales muerto y apagado, todo seco, todo raquítico. Sí, y dije, bueno, sí es cierto, no tengo ni instituto, le dije. No tengo ni instituto, ni título, no tengo nada. Le dije, pero lo que Dios puso en mi corazón, sin título o con título, voy a seguir haciendo la obra de Dios. Y así seguí levantando varias obras sin título y sin darle explicaciones a nadie, porque yo sé el precio que pago en las madrugadas de rodillas con el Señor. Yo sé lo que Él me dice que haga, lo que Él, porque yo no voy a pararme aquí sin estar con una relación con mi Dios. Sería como un címbalo que retiñe. No. Los ataques que usted, todo el que quiere agradar a Dios está en un campo de batalla. Y de la única manera que podamos vencer es de rodillas. Es de rodillas. Y eso usted me va a decir, usted ya aburre con eso. Y yo le voy a decir, lo voy a seguir aburriendo, porque de rodillas es como se ganan las batallas. Es de rodillas que se ganan las batallas. Es en oración que se ganan las batallas. Es consagrándose a Dios que se ganan las batallas. A mí el diablo no me va a decir cómo manejar el culto. A mí la carne no me va a decir cómo manejar el culto, cómo servirle a Dios. Es de rodillas. Es en el Espíritu, para estar consagrado para Dios. Es en el Espíritu. Y así le dije, sin título o con título, voy a seguir haciendo el trabajo de Dios. Y se fueron y quisieron levantar y no levantaron nada, porque el llamado al pastor es llamado por Dios. No es por sentimiento, ni por emoción, ni porque un hombre te ponga. No, es llamado especialmente de Dios. Tiene que ser un hombre de oración, de ayuno, de búsqueda. De lo contrario, ¿cómo se va a parar un hombre carnal a dirigir un pueblo? ¿Verdad que no? Y hasta la fecha no tienen nada. Y fue hace ya 4 años que le estoy hablando, imagínense. No, es importante. El hombre de Dios tiene que ser espiritual. El hombre de Dios tiene que ser de oración, de ayuno, de búsqueda. Ese es el hombre de Dios, la mujer de Dios. Los cristianos verdaderos son hombres y mujeres que buscan a Dios en oración. En oración. Juan el Bautista, ¿usted cree que, mire lo que comía? Langosta. Aquí es un manjar, pero realmente la langosta no tiene nada, hermano. Puro cascarón, hermano. Puro cascarón la langosta. Aquí la venden como que fuera una gran cucaracha. Sí, porque son cucarachas de mar, hermano. Los españoles a los esclavos que iban remando, langosta le daban. Y aquí se la vendan a usted a $30 una langosta, $50. Y está ahí, va a chuparle los huesos y no tiene nada de carne, hermano. Es más, hasta el excremento en la cabeza lo tiene, la langosta. Sí, y ay, voy a comer langosta. No, si la langosta era un animal, hermano, que no tiene nada, hermano, no tiene nada. Y la gente quiere langosta. A ver cuándo me invitan una. Mire, hermano, el hombre de Dios, póngase en pie, se conoce por buscar a Dios. Oramos. Padre, buen Dios, gracias. Ministerios Unidos en la Sana Doctrina, Pastor Sagastume, 3908 Tercera Avenida, Brooklyn, Nueva York. Ministerios Unidos en la Sana Doctrina. Te invita a nuestros servicios los días martes a las 7:30 p.m. Oración y Doctrina. Jueves a las 7:30 p.m. Culto evangelístico. Domingo a las 7:30 p.m. Servicio dominical. Para más información 516-425-4363. Te esperamos. Ministerios Unidos.